Listo. Estamos transmitiendo. Hola. Hola, Hola a amigos. todos. Hola a todos. Hola, Aaron. ¿Cómo estás? Muy bien, Cintia, ¿cómo estás? Bien, bien. ¿Qué tal la semana? Excelente. Muy bien. Excelente, con mucho trabajo, pero ahí vamos. Qué bueno. Muy, Muy bien. muy Pues activo. vamos a esperar a ver quién se conecta, que nos vayan diciendo si nos ven, Así nos es. escuchan, nos sienten, si nos vemos bien. ¿Qué Si le nos ponemos? ¿Qué escuchamos le bien. Así es. Hay que nos vayan diciendo. De y entrada, si se escucha bien. que nos vayan ayudando a compartir. Así eh, es. a compartir este video. ¿Qué les regalaremos, Aaron, por compartir? ¿A quien más comparta? A ver, pues ¿Qué a le ver. Fíjate que, Esos patrocinadores que se vean. ¿verdad? Este, bueno, mm, voy a aprovechar que Manzanísima está echando la casa por la ventana, o sea, está echando la tienda por la ventana. Este, Vamos a regalar cositas como de, no sé, joyería de acero, algo que les guste, que nos digan. A quien más comparta el video. ¿Cómo ves? Perfecto. Sí, ¿no? Regalamos hacemos regalitos para, Perfecto. De bueno, acuerdísimo. en, en, en agradecimiento y pues para llegar a más personas. Oigan, también nuestros amigos que opinen si les gusta, si no les gusta, qué horario les parece mejor, qué día, Así es. ¿no? Que, que Así es. vayamos Que haciendo nos algo. comenten ahí, que nos pongan sus Sí, comentarios. ¿Qué sí, temas? Que si el horario está bien, les gusta hay otro horario, otro día. Ahí vamos. así es. La idea es poder eh, comunicarnos, ¿no? Poder tener Así es. Sí, sí, sí. comunicación. Que nos digan que nos den sugerencias y, bueno, así como han sugerido temas, el tema de hoy es muy bueno, el auténtico perdón. Oigan, ¿quién no Así, tiene algo que perdonar o perdonarse? así ¿Será es. ¿Será que es fácil o difícil detectar que hay algo que no nos perdonamos? O que no podemos perdonar, o que consideramos que es imperdonable. Ajá, Ay, tantas cosas, tantas cosas. ya sé. Sí, sí, sí. Es muy buen Primer- tema porque, primeramente que nos perdonen por todo lo que digamos. no, pues sí. Bien, ¿no? Para empezar con el perdón. Sí. Nah. Bueno, aquí veo saludos de Leslie Juliana Pérez. Hola. Hola, Leslie, saludos. Hay Eh, que no nos sé, vayan diciendo nomás si el audio se escucha bien, no sé quién más que esté siempre es una conectado. incógnita. ¿Tú alcanzas a ver ahí? Eh, conectados, no. Conectados no me aparecen. Comentarios solamente ahí van apareciendo ya. Mariana, que propuso el tema de hoy, ya está por aquí. Desde Argentina. Saludos hasta Argentina. Saludos, Mariana. Por lo Muchos menos ya saludos. sabemos que estamos llegando con una persona hasta Argentina. Ojalá llegáramos a más. Sí, Sí, ojalá lleguemos a más. Bueno, yo estoy aquí compartiendo el video. Sandra Juliana, Mariana, hola, hola.
Pues qué Se gusto. escucha con retraso. Ya por ahí nos están diciendo que se escucha con algo de retraso el día de hoy. Sí, oigan, puede ser que sí haya alguna falla, pero puede ser el internet lento, ¿no? Al parecer hoy está un poquito así fallando la cuestión del audio. Esperemos que por lo menos nos puedan escuchar bien, aunque parece ser que sí tiene un poco de retraso. Así es. Entonces vamos Pero empezando bueno, porque nos van a escuchar. nos van a escuchar apenas cuando se conecten. Sí, entonces, a ver, son las 6:02. Muchas gracias, amigos, por estar aquí. De verdad, pues es un placer que, que hagan posible estas transmisiones viernes con viernes. Ya perdí la cuenta cuántos viernes llevamos. Esta es la número 8. 8. Es el viernes número 8. La Si no octava. me equivoco, es si la cuenta. Sí, pues qué bueno que están aquí, amigos. Y pues como ya saben, tenemos patrocinadores excelentes. Como ya les había dicho la semana pasada, oigan, yo ya soy parte de doTERRA. Déjenme contarles que esto es una maravilla, les voy a decir por qué. Y Aarón, has de estar de acuerdo conmigo, que detrás de toda enfermedad hay una emoción. Así Y es. precisamente los aceites esenciales nos ayudan a armonizar esas emociones. La naturaleza es muy sabia, la naturaleza es una maravilla, es mágica, y nuestro cuerpo responde rápidamente a lo natural. Entonces, cualquier problemita de salud que tengan, hay que escudriñar ahí un poquito la emoción, y los aceites esenciales son una buena herramienta para un completo bienestar general, mental, emocional, físico, espiritual. Anímense, mándenos un mensajito. Ya no tenemos ahorita muestras de regalo, pero mándenos el mensajito y vamos a pedir más para poderles regalar y que les guste, que empiecen a utilizarlos porque sabemos que les van a gustar. Eso es por parte de doTERRA. Tenemos también a otro de nuestros patrocinadores de XN. Oiga, ¿le gusta el café? ¿Le gusta el café negro con crema, orgánico, alcalino, con ginseng, que con un poderoso antioxidante que es el Ganoderma? También le ayuda a complementar un estado físico muy bueno, en óptimas condiciones su estado de salud. Y también, bueno, pues tenemos a nuestros amigos de Proyecto Interiores Tampico. Oigan, échense un brinco, por favor, a su página, Proyecto Interiores Tampico, tienda de persianas. Tienen que ver todas las opciones que tienen ellos para armonizar nuestros espacios, de verdad, y a muy buenos precios. Es más, si les regalan un like en sus páginas y les dicen que son referidos de Vive Manzanísima, tengan por seguro que van a obtener un excelente precio para vestir cualquiera de sus ventanas. También utilizan o se dedican a los tapices y cosas así muy padres, o sea, en combinaciones de verdad muy, muy, muy bonitas para sus espacios. Denle like, porfa, a su página Proyecto Interiores Tampico. Y bueno, empezamos con nuestro tema de hoy. Me vas a creer que perdí la La presentación. no sé dónde quedó, pero
sí, te dejo con la palabra mientras la buscas. Muy bien, perfecto. Bueno, pues vamos a comenzar, como siempre, con una reflexión para ir entrando en el tema, ¿no? Voy a leer una reflexión de lo que es el curso de milagros y dice: cuando corriges a un hermano, le estás diciendo que está equivocado. Puede que en ese momento lo que esté diciendo no tenga sentido, y es indudable que si está hablando desde su ego, no lo tiene. Tu tarea, sin embargo, sigue siendo decirle que tiene razón. No tienes que decírselo verbalmente si está diciendo tonterías. Sigue teniendo razón porque es un hijo de Dios. Su ego, por otra parte, está siempre equivocado. No importa lo que diga o lo que haga. Y así empezamos con este tema de el perdón, que también tiene mucho que ver, obviamente, con el ego y con esta parte de la dinámica del ego de estar siempre buscando el error en los demás. Es parte de toda esta dinámica. Y bueno, primero, yo creo que lo primero que quisiera, pues, dejar un poquito, a ver si lo podemos dejar en claro, es lo que ya hemos venido platicando, ¿no? Existen dos visiones que son totalmente opuestas, ¿no? Estamos hablando de, por una parte, el amor y por otra parte estamos hablando del miedo, ¿no? Entonces, son los dos opuestos, el amor y el miedo, y tienen un sistema de pensamiento que es totalmente opuesto. El sistema de pensamiento del amor, bueno, pues corresponde a Dios. Y el sistema de pensamiento del miedo, pues es el que corresponde al ego. El amor, pues lo que busca es unir. Y el ego y el miedo lo que busca, pues es separar. Entonces, pues son totalmente opuestos. El propósito de cada sistema de pensamiento es totalmente opuesto. Uno, pues es nuestra esencia, el amor, ¿no? Que es, somos hechos a imagen y semejanza de Dios, pues entonces nuestra esencia, lo natural en nosotros es el amor. Pero, pues bueno, nos hemos inventado por ahí esta cuestión del ego, en esto de pensar que podemos estar separados de Dios. Hemos creado un sistema de pensamiento que aparentemente se opone al de Dios y bueno, pues va totalmente en el sentido contrario y por lo tanto pues trata de hacer real una separación que en realidad nunca puede existir, pero pues lo intentamos todos los días con mucha energía porque lo intentamos y en eso pues entra lo del perdón, ¿verdad? Entonces, bueno, la función del ego va a ser separar. ¿Y de qué va a depender cómo vamos a vivir cada experiencia que estamos enfrentándonos en la vida? Pues va a depender, pues, si lo estás viendo desde el amor o desde el miedo, ¿verdad? Desde cualquier, dependiendo de con qué sistema de pensamiento tú estés filtrando la experiencia, pues es como la vas a vivir, es como vas a reaccionar y es, en consecuencia, pues aquí donde va a entrar el tema del perdón. Vamos a ir para allá. Es importante, pues, también notar que este mundo surge en base a la culpabilidad. Es, pues, la historia esta de la Biblia donde pues, se come del fruto prohibido y entonces Dios nos ha expulsado del Edén, ¿no? Ajá. Y pues ahí empieza a surgir la culpabilidad. Y pues vivimos así con una adicción a la culpa. Entonces, y eso es parte muy importante. Nuestro libre albedrío, pues, entraría justamente en el momento en que nosotros reaccionamos y entonces vamos a decidir si vamos a vivir la experiencia desde el amor o la vamos a vivir desde el miedo. Y eso es lo que va a marcar el que podamos perdonar o no perdonar. De entrada, cuando tú estás viviendo desde el miedo, con el sistema de pensamiento del ego, no vas a poder perdonar. No hay manera de que puedas perdonar, que es la manera en que generalmente nosotros vemos esta cuestión del perdón. Y por eso es que nos resulta tan difícil a veces perdonar, porque con este sistema de pensamiento, pues lo único que buscamos pues es realmente no perdonar. Entonces ahorita lo vamos a tratar de desmenuzar un poquito más. Y pues para poder perdonar tenemos que hacer ese cambio al sistema de pensamiento del amor. Entonces, si no podemos perdonar algo, es que lo estamos viendo desde el ego. Lo que tenemos que hacer es un cambio de percepción, cambiar la manera en que estamos viendo la situación para que nosotros podamos estar ahora en el sistema de pensamiento del amor
y entonces sí podamos tener la oportunidad de perdonar. Mientras hagamos lo que hagamos, lo veamos como lo veamos, nomás le vamos a estar dando vueltas al asunto, pero no vamos a poder perdonar porque lo estamos viendo desde el mismo punto, que es desde el miedo. ¿Ok? Entonces, pues esas son las dos visiones que hay que tener claras. O estamos en el amor o estamos en el miedo. Muy bien, vamos a entrar pues ahora sí más o menos a cuáles serían desde estas dos visiones. Si estamos hablando de dos visiones que son totalmente opuestas, vamos a hablar de dos tipos de perdón. Entonces, vamos a ver primero el tipo de perdón desde el ego. Y el tipo de perdón desde el ego, pues lo que busca es precisamente la separación, y lo que consiste es que primero tú veas el error claramente. El error en el otro lo vas a ver pues claramente, ¿no? Para ti va a ser un error claro, y desde ese punto el ego te va a decir que lo tienes que pasar por alto, cuando ya lo has visto, cuando ya has hecho un juicio. El detalle es que para eso tiene que haber un juicio de por medio. Tú tienes que haber juzgado la actitud del otro, o lo que sea que el otro haga, que a ti te parezca imperdonable, o que debes de perdonar esa acción de la otra persona. Entonces, pues primero lo que tienes que haber hecho es precisamente haber visto el error con toda claridad. Porque de otra manera, pues cómo lo ibas a poder pasar por alto, ¿no? Si ya lo estás viendo, ¿cómo lo vas a poder perdonar? Entonces, cuando tú lo ves claramente, le estás otorgando realidad. Es real para ti lo que estás observando, y por eso lo vas a justificar. Y es ahí donde a través del juicio, pues vamos a encontrar pues las justificaciones, ¿no? Todas aquellas razones que nos van a hacer justificar el hecho de que nosotros, pues tal vez nos hemos sentido dañados, nos hemos sentido ofendidos, etcétera, y por eso es que requerimos perdonar, ¿no? Siempre tiene que haber un juicio de por medio, y el juicio es el que va a justificar pues, la culpabilidad. En el perdón siempre está de la mano el juego de la culpabilidad. Estamos siempre culpando a alguien de lo que nosotros estamos experimentando, de nuestras emociones, de nuestros sentimientos. Entonces, como tenemos esta idea de que las cosas no, tienen que provenir del exterior, como el amor, como el éxito, como el dinero, creemos que son cosas que están en el exterior y las buscamos en el exterior, pues lo mismo pasa con las cosas que consideramos negativas, ¿sí? Entonces, consideramos que lo que nos daña es algo externo a nosotros, y no consideramos que lo que nos daña en realidad es algo interno a nosotros, que es la forma en cómo lo estamos viendo. Todo parte de cómo lo estamos viendo, y lo estamos viendo de acuerdo a la conciencia que tenemos, con lo que estamos también vibrando, podríamos decirlo, con la energía que estamos vibrando, ¿no? Algunos hablan más de vibración, es exactamente lo mismo, ¿verdad? Ya sea que lo digas como que estás vibrando en el amor, o tu conciencia está enfocada en el amor, es exactamente lo mismo. Entonces, el ego, pues lo que quiere es que tú te sientas culpable por lo que está pasando, pero a la vez lo que va a hacer es proyectar esa culpa hacia el otro, para que tú termines siendo el inocente. Este es un juego siempre de víctimas e inocentes, ¿no? Entonces, pues vamos a buscar a alguien que sea la víctima, y alguien que sea el culpable. Entonces, para que tú seas siempre culpable, tú tienes que proyectar la culpa hacia el exterior, y se la tienes que asignar a algo o a alguien que está en el exterior. Entonces, pues culpamos a los demás por cómo nos sentimos, porque nos hacen enojar, pues porque nos ofenden, y pues no nada más culpamos a las personas, culpamos al tráfico por lo que estamos sintiendo, porque estamos estresados, a la situación actual hoy en día del coronavirus, pues la culpamos, ¿no? Porque es la culpable de que estemos estresados, de que estemos enojados, de que haya cambiado la rutina diaria de nuestra vida, etcétera. Es el juego siempre de la culpabilidad. Y estamos hablando siempre, pues, de que el otro me daña, de que el otro me ataca, de que el otro me ofende. Entonces siempre estamos proyectando culpabilidad, y siempre estamos asignándole a lo que sentimos algo externo. Lo culpamos algo externo de lo que estamos sintiendo nosotros. Y el ego, pues lo que quiere es precisamente que estemos en este juego de la culpa, y al ego le encanta
que a ti te ofendan o que a ti te hagan daño, porque de esa manera tú tienes que empezar a entrar en esta dinámica y en la búsqueda de ser buenos, pues para ser buenos necesitamos perdonar y para perdonar necesitamos que nos hagan algún daño, que nos hagan algo, ¿no? Entonces es como una dinámica, es un círculo vicioso en el que para que tú puedas perdonar, primero te tienen que hacer algo y para que te hagan algo lo tienes que haber juzgado. Entonces, es todo un círculo vicioso y siempre va a existir esta dualidad de la culpa y el victimismo, ¿sí? Yo culpo al otro y cuando yo culpo al otro me estoy haciendo la víctima, ¿sí? Entonces el detalle es que a veces pues entramos demasiado en este juego que nos volvemos realmente víctimas siempre de la situación, siempre estamos siendo nosotros pues las víctimas, el que tiene que hacer todo, el que resuelve todas las cosas, el que siempre está pendiente de los demás. Es una manera de estar culpando y es una manera de ir acumulando pues pues cierto daño, ciertos conflictos emocionales con los demás, ¿no? Cuando vamos viviendo siempre desde el victimismo, nos volvemos adictos a la culpa. Entonces, bueno, pues, ¿cuántas personas hay que no pueden perdonar, como decías al principio, o que no se perdonan a sí mismos, ¿va? Es parte del mismo juego de estar buscando una víctima y un culpable. Si tú quieres, a veces en estas ideas de ser buenas personas, como nos han enseñado ciertas creencias, pues como no queremos ser malas personas, entonces nos echamos la culpa a nosotros mismos. Ajá. ¿Sí? Ajá. Y justificamos al otro lo que hace, ¿no? Si, no sé, en una relación de pareja, el marido es violento y lo justificas, ¿no? Pues es que está estresado, es que ha tenido una vida difícil, lo justificas de miles de formas y te culpas a ti misma por la situación. Y terminas así exonerándolo él y tú cargas con la culpa. Pero es culpar al otro o culparse a uno mismo es exactamente lo mismo, ¿eh? Lo que te va a llevar es a que no puedas perdonar al fin de cuentas, a que siempre tengas situaciones que no perdonas, ya sea que no se las perdonas al otro o que no te las perdonas a ti mismo. Es el mismo juego, solamente que o lo proyectas hacia afuera o a veces se culpa uno a sí mismo. En parte, este juego de la culpa es también una manera de buscar la aprobación social. Es importante tenerlo claro que esto de ser víctimas es una manera como también de ser aprobado en la sociedad, ¿no? Como que el que es víctima, pues tiene cierta valoración de que pues, a lo mejor pobre de él, lo que le ha tocado vivir. Entonces buscamos como que esa dinámica entre las personas como para sentir que pues quizás no somos tan culpables como nos sentimos, ¿no? Pero al fin de cuentas siempre nos estamos culpando a nosotros mismos. Desde el ego, tú vas a perdonar, pero nunca vas a olvidar. Entonces, realmente nunca existe el perdón, ¿no? Es el clásico, ok, te perdono, pero esto no lo voy a olvidar, ¿eh? O sea, ni creas, o sea, para la próxima, ya sabes. Entonces, perdonas, pero no olvidas, ¿no? Esto no es perdón, esto es seguir jugando el mismo juego. O sea, y es bueno, pues, un juego de diferente forma, ¿no? Pero el mismo. Sí, sí, es siempre el mismo juego, siempre es la misma dinámica. Y bueno, pues también al ego le encanta, como te decía, pues que perdonemos porque de esa manera somos buenos, ¿no? Es la manera en que nos han dicho también que podemos ser buenos, ¿no? Tenemos que perdonar al otro, pase lo que pase. Y bueno, ahí por eso nos ha ido como nos ha ido muchas veces. Entonces, para el ego, lo correcto es que tú le señales a los demás sus errores. ¿Sí? Entonces, pues obviamente nos volvemos buscadores de errores en los demás, el más mínimo detalle, lo que dice, lo que hace, su manera de ser, su manera de conducirse, su manera de trabajar, etcétera, ¿no? O sea, ahí fácilmente encontramos en las demás personas un error, ¿no? Eso nos encanta, ¿no? Estar buscando los errores y pues aparte de que los buscamos, pues tratamos de corregirlos, ¿no? Si ya los hemos encontrado los errores, pues ahora hay que tratar de corregirlos, ¿no? Aquí lo que nos dice el curso de milagros es que si tú le señalas un error a otra persona, lo tienes que estar haciendo desde tu ego, ¿sí? Entonces, tú estás juzgando su ego, pues justamente desde tu ego, es
prácticamente lo mismo. Estamos jugando a ver qué ego es mejor, pero de esa manera pues nos vamos a separar porque vamos a tratar de establecer diferencias donde incluso pues no las hay al final. Ya después vamos a entrar en ese detalle. Entonces, reaccionar igualmente ante cualquier error, por muy leve que sea, pues significa que no estás escuchando precisamente el sistema de pensamiento del amor. O sea, estás completamente en el sistema de pensamiento del ego. Y es importante, que lo dice incluso hasta la Biblia, que no podemos servir a dos amos. Entonces no hay esto de que estoy entre uno y el otro y que de repente estoy aquí y de repente estoy acá. ¿Estás en el amor o estás en el miedo? Porque de repente tenemos esta manera de decir las cosas que según podemos amar y odiar al mismo tiempo, cuando no es cierto, ¿sí? Entonces, o estás en el amor o estás en el miedo. No hay de otra. Y cualquier intento que se haga por corregir a los demás, pues significa que podemos corregirlos, que nos sentimos que somos, que tenemos nada más, que sí, que somos más que ellos, que los podemos corregir, ¿no? Por así decirlo. Por eso es que los corregimos y pues esto habla de la arrogancia del ego. El ego siempre te va a llevar a este camino también de ser arrogante y pues entonces de que tú busques el error en los demás como si uno no cometiera errores, ¿no? Es el ver la paja en el ojo ajeno y no en el nuestro, ¿no? Aquello de también, pues que el primero que ha pecado, que tire la primera piedra, ¿no? Entonces, aquellos que no han sanado, aquellos que no han hecho este cambio del sistema de pensamiento del miedo al sistema de pensamiento del amor, pues no pueden perdonar. O sea, simplemente no pueden perdonar, ¿sí? Entonces, hablamos que desde el ego no puedes perdonar, ¿sí? Vas a estar siempre en esta dinámica, pero nunca vas a llegar precisamente al perdón. Ese es el meollo de todo el asunto, es que desde el ego no puedes. Algo que es importante a veces comprender, que nosotros filtramos todo lo que vivimos a base en tres niveles de percepción o tres niveles de realidad. Y el detalle es que casi siempre estamos en el segundo y el tercero, y ese es el que nos hace que nos perdamos prácticamente. El primer nivel de realidad es aquel en el que solamente describimos las cosas. Entonces, por poner más o menos un ejemplo, digamos que yo voy caminando por la calle y encuentro a una persona conocida, un amigo, alguien que conozco, viene de frente y de repente yo lo veo que voltea la cara, pasa al lado de mí y no me saluda. Entonces, eso es la descripción de la realidad, es el primer nivel de realidad, ¿no? Lo que está pasando simplemente, yo voy caminando, veo a la otra persona, yo la conozco, pero voltea la cara, pasa de mí y no me saluda. Generalmente no vivimos en ese nivel de realidad. Siempre vamos al segundo o al tercero. El segundo es cuando yo hago una interpretación y entonces digo, debe estar enojado, debe tener algún problema, etcétera. Entonces yo ya estoy haciendo una interpretación de algo de lo que ni siquiera realmente sé qué es lo que está pasando. Y el tercer nivel de realidad es cuando hago una interpretación de la interpretación. Entonces a lo mejor puedo decir que a lo mejor yo he hecho algo para que él esté enojado conmigo. O sea, entonces, empiezas a crearte una historia. Creas toda una historia que está totalmente fuera de la realidad, porque la realidad es el primer grado, el primer nivel de realidad, que es lo descriptivo, lo que simplemente pasó. Porque hasta que tú no hables con él o no te enteres, y es que a veces, ni aunque te enteres por otras personas, porque a veces tú te enteras de cosas que no son ciertas. Entonces, a veces, aunque no hables, si no hablas directamente con él, no puedes saber realmente lo que pasó. A lo mejor realmente iba preocupado y no te vio, etcétera, o a lo mejor no te quiso saludar. pero el problema es que entramos en interpretaciones, ¿no? Sí, a especular, ¿no? A especular. Y es ahí, pues, en este juego de interpretar las cosas, de hacer tantos juicios, que nos perdemos tanto, que es por eso que al final, cuando pasa algo, cuando nos sentimos dañados, pues es muy difícil que podamos perdonar, porque nosotros hemos hecho ya una serie de interpretaciones en donde el otro ha hecho ciertas cosas que a veces ni siquiera las ha hecho, ¿no? O la intención que creemos que el otro tiene para hacer algo no es realmente su intención. Nosotros le estamos asignando una intención que no es la intención de la persona. Entonces, aunque luego la otra persona, pues mira, te diga, mira, está pasando esto, discúlpame, yo no quería ofenderte, uno ya
ha interpretado, ha hecho el juicio de que lo querían ofender a uno, y de ahí a veces uno no sale, ¿verdad? Entonces, todo esto es parte de la dinámica del ego, y desde ese punto no vamos a poder perdonar. Entonces, el segundo tipo de perdón sería el auténtico perdón, que es, pues básicamente, el tema de hoy. Vamos a entrar a lo que es realmente perdonar, y es hacer el cambio de percepción de estar en el miedo a estar en el amor. Entonces, el perdón desde el amor, pues es aquel que busca la unidad, unir, ¿no? Entonces, esto implica que tenemos que hacer una inversión de pensamiento, en donde si tú antes hablabas de que alguien me hace daño, pues ahora tú vas a hablar de que te estás dañando a ti mismo por medio de la otra persona. Entonces, estás haciendo una inversión, estás invirtiendo el pensamiento, y desde ese punto de vista ya las cosas ya no las puedes ver igual. Entonces, al principio, pues cuesta, porque tenemos ya el hábito de culparnos, de estar siempre culpando a lo externo. Pero si uno empieza conscientemente, cuando uno empieza a detectar este tipo de pensamientos, a hacer esa inversión de decir, me estoy dañando, me estoy ofendiendo a mí mismo a través de mi jefe, a través de mi pareja, a través de mi vecino, me estoy tratando violentamente, etcétera. Ahora sí que hay que entrar ya en la parte de cada quien. Pues bueno, es cuando podemos empezar a hacer ese cambio de percepción, pasar del miedo al amor. Entonces, siempre va a implicar esa inversión de pensamiento, y es de esa forma en que nosotros vamos a dejar de proyectar en el otro la culpa, y entonces vamos a poder ir a uno mismo. Entonces, es cuando te vas a dar cuenta de que lo que estás viendo realmente no es lo que, no estás viendo las cosas como realmente son, que es lo que veíamos ahorita en los niveles de realidad, sino que las estás viendo como tú eres. Tú eres el que estás proyectando ese algo tiene que ver contigo, ¿sí? Entonces, es ahí cuando viene lo bueno. También es una situación que yo me he creado, ¿no? Así es. Al no estar vibrando en amor, pues yo me he creado situaciones de ego. Exactamente. Y es curioso cómo a veces cuando se trata de algo positivo, por ejemplo, no sé, si tienes un éxito laboral, pues es obvio que tú tienes que ver con ese éxito, es un logro tuyo, ¿no? Y lo celebras. Pero cuando tienes una experiencia negativa, eso no tiene que ver contigo, eso tiene que ver siempre con el otro. Sí. ¿Sí? Ahí uno se separa de la experiencia, y eso no tiene que ver conmigo. Entonces, esa es incoherencia emocional, porque para unas cosas sí lo tenemos claro, que tiene que ver conmigo, que yo soy el que hago mi destino y todo ese tipo de cosas, pero cuando me topo con una experiencia que no me gusta, ahí sí ya no. Eso sí no tiene que ver conmigo, eso es culpa de alguien más. Sí. Entonces, cuando tú empiezas a hacer... claro, me tienen envidia, ¿sabes? Es que... O me están haciendo brujería. Es que el vecino no me quiere. Las malas vibras también. Sí, 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 sí. Es algo que a veces tanto me preguntan, ¿cómo le hago para las malas vibras? Pues yo no sé cuáles malas vibras, no conozco ninguna todavía, pero bueno, entraremos en otro día en ese tema. Muy buen tema. Entonces, sí, buen tema, sí. Entonces, cuando tú empiezas a hacer esta inversión, ya lo que te vas a preguntar es, ¿para qué estoy viviendo esta situación? ¿Sí? ¿Para qué me estoy ofendiendo por medio del otro? ¿O para qué estoy viviendo esta experiencia en donde otra persona me ofende? O sea, estás buscando un propósito para la experiencia. El por qué siempre te va a llevar a buscar una justificación en el exterior, ¿sí? Siempre te va a llevar a buscar cosas externas. Cuando te preguntas por qué digo esto, por qué me hacen esto, siempre estás buscando en el exterior. Y cuando te preguntas para qué, siempre vas en camino de tu interior. Siempre el para qué te lleva al propósito de lo que estás viviendo, ¿sí? Y es algo que generalmente casi nadie se pregunta, y cuando le planteas a alguien que se pregunte para qué, es como que no puede responder a veces esa pregunta, no tiene la idea de cómo responder a un para qué. Es complicado, porque además a veces la primera respuesta que tú te encuentras es como muy superficial, y tienes que ir preguntándote y preguntándote muchas veces el para qué,
¿para qué me pasó esto? ¿Para qué me ofendieron? ¿Para que me sintiera así? Bueno, ¿para qué me sentí así? Bueno, para que estuviera como estoy. Bueno, y así te tienes que ir pregunte y pregunte hasta que vas a llegar a un momento en que vas a encontrar el verdadero propósito de lo que estás viviendo. Y es ahí donde vas a entender qué tiene que ver contigo la situación que estás viviendo. Entonces, bueno, te tienes que preguntar para qué estoy viviendo esta situación, para que tú sepas qué tiene que ver contigo y qué lección tienes que aprender de esa experiencia. Siempre hablamos de que toda experiencia es un aprendizaje, ¿no? Lo veíamos incluso en el curso que dimos, la primera sesión es que toda experiencia pues tiene que ver, tiene un aprendizaje para ti. Y cuando más nos saca de nuestra zona de confort la experiencia, cuando nuestro estado emocional varía más, es precisamente ahí donde hay un mayor aprendizaje. Entonces, cuando tú empiezas a invertir el pensamiento, la primera conclusión que vas a llegar es que el primero que tienes que perdonar es a ti mismo. Y el auténtico perdón es siempre perdonarse a uno mismo por haber, de alguna manera, creado la situación que está uno viviendo. Aquí muchos se confunden y es aquí donde el ego es muy astuto. Porque entonces tengo que hacer como que no me hizo nada o tengo que soportar que el otro me haga lo que quiera. ¿Sí? Aquí el ego es muy astuto y fácilmente te va a hacer confundirte en este punto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no estamos hablando de que si alguien te ofende, tú tengas que dejar que te ofenda. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de que si alguien te ofende y tú comprendes que a lo mejor tú te estás faltando el respeto en algún sentido en tu vida, bueno, tú vas a encontrar de qué manera te faltas al respeto a ti mismo, lo vas a cambiar eso en ti y tú no tienes por qué estar conviviendo con esa persona, no tienes por qué estar dejando que la otra persona te siga ofendiendo, ¿sí? Entonces, pues podrás alejarte o podrás hacer algo, podrás tener una acción que pueda hacer que eso se solucione, ¿sí? Pero muchas veces creemos que lo que tenemos que hacer es vivir como víctimas y estar dejando que el otro haga lo que quiera, ¿no? Entonces aquí es donde el ego, cuando ve que ya estás como que en ese camino, se interpone y con esta dinámica del ego va a hacer que te que te confundas de nuevo y regreses al mismo punto. Entonces hay que tener pues, muy claro esta parte porque muchos sí comienzan a hacer este cambio y cuando llegan a este punto, pues el ego los empieza a confundir y vuelven para atrás, ¿no? Entonces dicen que es algo muy difícil poder perdonar, ¿no? Y pues realmente no lo es. El detalle es que el ego siempre está alerta y siempre te va a llevar a la misma dinámica. Entonces, el primero que tienes que perdonar es a ti mismo. Y esto surge pues cuando tú te vas a dar cuenta que en realidad no hay nada que perdonar, cuando en realidad tú eres quien ha hecho una interpretación, tú eres quien ha hecho un juicio de lo que el otro está haciendo, ¿sí? Entonces tú puedes decidir si eso te gusta o no te gusta. Si no te gusta cómo te trata el otro, pues hay más personas en el mundo, ¿no? Alguna solución habrá para que no tengas que interrelacionarte con él. Si es tu pareja, pues a lo mejor te separarás, ¿no? Si es un familiar, pues a lo mejor tendrás más distancia. Y si es una cuestión de trabajo, pues bueno, pues tendrás que ver cuál es la solución, ¿no? Pero no tienes que estar enfrentándote al otro ni dejando que el otro te haga lo que quiera, ¿no? No es por ese camino. Entonces, si todo lo que tú vives en tu vida tiene que ver contigo mismo, pues la pregunta es, ¿qué tienes que perdonar? Si todo tiene que ver contigo, ¿no? Entonces, es lo que hablábamos, cuando es una experiencia que me gusta, que un éxito o algo, pues, ay, sí es mío y lo celebro y todo, pero cuando es al revés, no, cuando sigue teniendo que ver contigo, ¿sí? Entonces, pues en realidad lo que pasa es que precisamente la dinámica del ego es que cuando algo es bueno, pues lo sobrevaloras y lo festejas y haces todo lo que haces. Y cuando algo es malo, pues lo llevas precisamente al opuesto y te haces la víctima y entras en todo este juego, ¿no? Entonces, Sí. pues, ambas cosas es parte de la dinámica del ego, ¿eh? O sea, tanto exagerada en un lado como en el otro, o sea, es parte de la dinámica del ego. Y bueno, al final, como decía, pues te vas a dar cuenta que en realidad no hay nada que perdonar. Por ejemplo, por poner un ejemplo, una frase, tú puedes decir que mi jefe me grita, ¿no? Y tú puedes decir,
después cambiar este pensamiento y decir que yo me grito a mí mismo por medio de mi jefe, ¿sí? Entonces empiezas a autoindagarte para qué estás viviendo esta experiencia, qué tienes que aprender tú de esta experiencia, ¿sí? Probablemente eres una persona a lo mejor que por tu educación o por lo que sea, tiendes a ser muy sumiso, muy callado, no expresas y pues te posicionas tanto, te polarizas tanto en esa actitud que te vas a encontrar frente a ti siempre a alguien que te haga de espejo y que esté exactamente en la polaridad contraria. Entonces, pues lo que te va a mostrar es aquello que tú estás reprimiendo, es lo que hablábamos también el otro día, es la sombra, es la famosa sombra de Carl Jung, en donde todo aquello que tú reprimes por medio del ego, pues lo vas a ver, lo vas a encontrar afuera, pero lo vas a encontrar afuera para que seas consciente de que eso está dentro de ti. Entonces, el problema es que a veces no tomamos conciencia, simplemente hacemos ciertas acciones. No sé, por decir este ejemplo del trabajo, te cambias de trabajo simplemente porque no aguantas a tu jefe, ¿no? Pero resulta que llegas al otro trabajo y te encuentras con que el jefe es igual o peor. Peor. Ajá. Entonces, porque sigue teniendo que ver contigo. O sea, tú siempre estás contigo mismo y a donde quiera que vayas vas a ir con esto. Por eso es que a veces las historias se nos repiten. ¿Sí? Y entonces nos alejamos de uno y el otro es aparentemente igual o peor, ¿no? Pero es que sigue teniendo que ver con uno. Sí, qué Es fuerte puede porque... resultar esto, porque lo más común de escuchar es de que es que mi pareja no me valora, mi expareja no me valoró, y vamos buscando y vamos diciendo, es que no me valoran, no me han valorado, pero... Y sí, y no somos conscientes de que lo repetimos. Ajá, exacto. No es nada más es uno, sino que todas las parejas que tenemos no nos han valorado. Sí. Y hasta que no llegamos al punto en que decimos, a ver, esto que se repite, ¿tendrá algo que ver conmigo? O sea, si se repite es porque tiene algo que ver conmigo. Ahí es cuando podemos empezar a hacer el cambio y entonces preguntarnos, ¿cómo es que yo no me he valorado a través de mis parejas? Sí. Y entonces, quizás lo que tenemos que hacer es una revisión de cómo hemos sido educados, de cómo hemos ido aprendiendo a ver la vida, porque a lo mejor nos han, de alguna manera inconsciente, hemos hecho una programación en donde no nos merecemos ser valorados. ¿Sí? Hay muchas personas que por lo que vivieron en su familia, por lo que les decían, porque les decían que no merecían, que era mejor, o a lo mejor no es que les dijeran que no merecían, pero a lo mejor había diferencias entre hermanos, ponían al mayor a lo mejor, no sé, una especie de pedestal, por así decirlo, en donde pues lo estaban siempre alabando, que a lo mejor era el mejor, y no le daban el mismo trato a los demás, y de repente uno pues dice, es que yo no me merezco ser valorado. Entonces, no es que realmente te lo hayan dicho ni lo hayan querido hacer, pero tú lo interpretas. Estamos hablando siempre de una interpretación. Entonces, pues tú interpretas que no mereces ser valorado y cuando te vuelves adulto, pues eso te lo va a mostrar la vida para que tomes conciencia de eso. Pero el detalle es que con este sistema del pensamiento del ego lo que vamos a hacer es vivir desde el victimismo. Entonces, pues lo que vamos a hacer es vivir esa experiencia y nos vamos a sentir mal, nos vamos a culpar, no vamos a perdonar lo que estamos viviendo y a lo mejor vamos simplemente a ir cambiando de lugar, pero vamos a ir viviendo prácticamente lo mismo. Ese es el pequeño detalle. Sí, detalle. Y algo bueno que podemos también, ya entrando entre el valor y el que me grita, pues mi marido me engaña, podría ser otro ejemplo muy sencillo, ¿verdad? El que tú dices, mi marido me engaña, y entonces tú puedes decir, invertir el pensamiento y decir cómo me estoy engañando a mí mismo o a mí misma por medio de mi pareja, ¿no? Entonces, a lo mejor no me he dado cuenta de que yo soy una persona que a lo mejor no se da la libertad de ser quien realmente es. Y esa es una manera de engañarse a uno mismo, ¿sí? Porque tú estás tratando de cumplir a lo mejor con un cierto rol social o con un cierto rol familiar en el que se supone que tú tienes que ser de determinada manera, no sé, porque a lo mejor, digamos, eres el mayor y como el mayor te dijeron que tú tenías que ocuparte de tus hermanos y estar siempre al pendiente de la familia. Entonces, eso a lo mejor no te permite ser quien realmente eres y tú tratas de cumplir este rol y es una manera de engañarse uno mismo.
y entonces vas a vivir experiencias en donde los demás te van a engañar, pero para que tú tomes conciencia de cómo tú te estás engañando a ti mismo al no ser quien realmente quieres ser. Entonces, aquí la dinámica ya cambia por completo, ya esto de qué tengo que perdonar, pues ya es, o sea, como te decía, pues qué perdonas si tú eres el que de alguna manera estás creando la experiencia, pero a lo mejor la estás creando pues desde tu inconsciente, ¿no? Hay que recordar que somos 95% inconsciente. Entonces, esto de que yo tomo las decisiones en mi vida, yo soy el que decido, yo lo pongo muy en duda porque solamente es el 5% de conciencia. Entonces, la mayoría de las cosas que hacemos, las hacemos desde el inconsciente. Es siempre una reacción a lo que estamos viviendo. Entonces, hay gente que le encanta, como dicen, que lo ofendan, porque de esta manera tiene que ser él quien va a perdonar. Entonces, es una dinámica por ahí. Como el héroe, ¿no? Ay, es Claro, súper buena gente porque siempre perdona todo. siempre perdona, pero es siempre que le pasan cosas para que tenga que perdonar, ¿no? O sea, qué casualidad que siempre le pasan estas cosas. Sí. Perdonar para que el otro cambie, que es otra cosa que solemos hacer, te perdono, pero para que tú cambies, esto es manipulación. Sí, Y claro. lo llegamos a hacer muchas veces, ¿sí? Y no solamente es manipulación, es una forma de violencia, es una forma de ataque que es muy sutil y que no la percibimos muchas veces. Y muchas personas viven violencia porque viven de esta manera, ¿sí? Viven queriendo viven manipulando al otro por medio del perdón y de esa manera están siendo violentos con los otros, ¿no? Porque el perdón no es auténtico. Sí. Oye, ¿cuántas máscaras tiene el ego, eh? ¿Cuántas trampas pone? Muchísimas trampas, muchísimas. Y es algo de lo que tienes que estar alerta todo el tiempo, porque el ego busca cualquier mínimo oportunidad para colarse en tu sistema de pensamiento. Aunque tú creas que ya has cambiado, si no estás realmente alerta, pues vuelves a retroceder, porque el ego es muy astuto en ese sentido. Sí. Los grandes maestros, entonces, desde esta visión del amor, en donde tú no tienes nada que perdonar, pues los grandes maestros que te vas a encontrar en la vida son todos esos que te ponen dificultades y que te vienen a enseñar algo de ti mismo. Entonces, desde este punto, el perdón siempre va a empezar por la autoindagación y es lo que te va a enseñar precisamente el perdón. El perdón te va a enseñar a autoindagarte a ti mismo, a cuestionarte a ti mismo lo que estás viviendo, tu conciencia, tus creencias, tus valores, tus juicios, etcétera. Todo esto lo vas a indagar en ti y pues eso te va a llevar al camino de la gestión emocional. Es la manera en que llegamos a esta parte de poder gestionar nuestras emociones cuando dejamos de culpar de lo que sentimos al otro y nos hacemos responsables por aquello que estamos sintiendo. Y es ahí donde te dejas de contar pues todo tipo de historias en donde lo que haces es justificar al otro, ¿no? Entonces, es muy fácil a veces caer en este tipo de historias, justificar lo que está pasando para tú determinar que pues, tienes razones para no perdonar o para sentirte ofendido, etcétera, ¿no? Y yo creo que todo el mundo ha vivido experiencias así. Yo en lo personal recuerdo una vez una experiencia donde yo salgo de un trabajo, me dan de baja de un trabajo, y después me llegan rumores de que según me habían dado de baja, pero porque un ex compañero de trabajo había hecho algo para que me dieran de baja, para que me corrieran prácticamente, ¿no? Entonces, yo después volví a trabajar con él y me decían que cómo podía trabajar con él si a lo mejor que él había provocado que me dieran de baja. Yo digo, para empezar, no sé si es cierto, ¿sí? Y para empezar, si lo hizo, pues es cosa suya, pero yo no me siento ofendido porque, o sea, yo no veo la vida así de esa manera. Si esto pasó es por algo y tenía algo que ver conmigo y yo tenía que tener un aprendizaje, ¿no? Pero pues no entras ni a hacer historias, ni en escuchar historias que probablemente lo único que te van a llevar es a estar estar en esta dinámica de no poder perdonar, Sí. ¿sí? Cuando a lo mejor es algo que realmente ni pasó y al final, bueno, si pasó, pues uno tiene que simplemente decidir, pues, qué haces si tienes contacto con esas personas, si vuelves a tener una relación o si simplemente, pues, buscas otro camino, ¿no? Pero, pues, el detalle es que
pasan las cosas, escuchamos los chismes, les damos realidad, le damos valor, nos ofendemos, entran todos los juicios, y entonces desde ese punto es muy difícil perdonar y que podamos estar viviendo en paz en nuestro entorno, ¿verdad? Porque pues siempre vamos a estar sumergidos en todo este tipo de historias, ¿no? En donde alguien te puede estar haciendo algún daño de alguna manera. Y a veces el daño es una cuestión a veces mínima y lo hacemos una cosa muy grande, ¿no? Es increíble cómo a veces algo muy pequeño lo volvemos toda una novela, ¿no? Sí, claro. Es importante comprender desde ese punto que cuando tú perdonas a alguien, entendiendo que no tienes nada que perdonar, el beneficio no solamente es para él, sino que es para ambos, y no solamente para ambos, sino para todo lo que te está rodeando, ¿no? El hecho de perdonar es algo que pues, te hace entrar en otra energía, te hace entrar en otra vibración, y eso se va a ver reflejado en tu entorno, ¿no? Eso no tiene, no se puede poner en duda, porque entras en otra vibración. Cuando entras en la vibración del amor, empiezas a notar que todo tu entorno empieza a cambiar, ¿no? Es como que mágicamente las cosas empiezan a solucionarse, ¿no? El perdón también lo que pone es fin al deseo de ser especial. El ego lo que quiere es que tú seas especial, y bueno, por eso es que tienes que sentirte ofendido y después perdonar, porque es una manera de ser especial, ¿no? Eres tú siempre el que estás perdonando, es lo que ya habíamos más o menos comentado. Y el perdón es aquello que va a eliminar todo lo que se interpone entre tú y los demás, ¿sí? Cuando tú logras hacer este cambio de percepción, pues vas a como a tirar las barreras que existen a veces entre tú y las demás personas. Y esto, bueno, pues a veces pareciese esta manera de ver las cosas como que fuera algo extraño, como algo muy diferente a lo que conocemos, y como que nos cuesta un poco ver las cosas así, ¿no? Pero si nos vamos pues ahora sí que a de las cosas que más están arraigadas a veces en nosotros, que es la cuestión religiosa, aunque no se trata de religión, pero si vamos a la Biblia, podemos encontrar que en Mateo 3, por ahí Mateo 3:38, Jesús decía que si tú solamente perdonas a tus enemigos, ¿cuál es el mérito que tienes? Algo así es lo que decía, si alguien se sabe bien el versículo. Si amas solamente a los que aman, ¿qué recompensa tendrás? O sea, si tú solamente das amor a aquellos que te dan amor, pues ¿cuál es tu recompensa, no? Es exactamente lo mismo. Entonces, si tú solamente tratas bien al que te trata bien, y aquel que aparentemente se está ofendiendo no lo tratas bien, pues no tienes ningún mérito, ¿no? El mérito está precisamente en tratar bien a aquellos que en alguna manera tú crees que te están tratando mal, y porque tú eres el que está haciendo la interpretación. Cuando tú dejas de hacer la interpretación, ya el otro ya no te ha tratado mal, ¿verdad? Ya has comprendido lo que tienes que cambiar en ti. Entonces, bueno, pues lo que pasa es que a veces hay ciertas cosas que las hemos malinterpretado, y ciertas cosas que ni siquiera las recordamos y están ahí hasta en la Biblia, ¿no? Ya para terminar, vamos a ver rápidamente pues, qué podemos, los 3 pasos que nos llevarían al perdón. Ay, sí, por favor. Ya una vez que sí hemos comprendido Sí. que estamos en el miedo y tenemos que pasar al amor, y entonces tenemos que hacer una inversión de pensamiento, vamos a ver pues, rápidamente 3 pasos para el perdón. El primer paso sería identificar la causa, es decir, es hacer esta inversión de pensamiento en donde tú comprendes que no tienes que perdonar al otro, sino a ti mismo, y tienes que indagar en ti. Este sería el primer paso. Es importante también que estos pasos no tienen que darse en secuencia, no es que primero sea el paso 1, después el paso 2. Pueden ocurrir de manera indistinta. El chiste es que tengas claro que estos son los pasos para el perdón. Entonces, el paso número 1 es identificar cuál es la causa, y bueno, pues cuando te das cuenta de que en realidad no tienes nada que perdonar, que es lo que ya hemos dicho, ¿no? Era lo El que te paso iba a número... decir, Ajá. porque podemos llegar a la conclusión que si estás vibrando en amor, entonces nunca vas a sentirte ofendido, porque estás en la vibración de amor. Así Si te es. sientes ofendido es porque caíste en una trampa de ego.
¿no? exactamente. Entonces, aquí la clave es perseguir la vibración del amor, o no perseguirla, sino abrirnos a experimentarla. Exactamente. Se trata de eso, de abrirse a experimentarla y de que todos somos susceptibles en cualquier momento de la vida a caer en esta trampa del ego, porque es parte de nosotros el ego, ¿no? Entonces no hay esto de que, ay, yo soy espiritual y por eso o estoy siempre vibrando en el amor y a mí nada me ofende y puede ser, ¿verdad? Pero siempre habrá algo por ahí que te pueda llegar a pasar, que pueda arrastrarte a esta dinámica. Lo importante es que hagas conciencia de eso, ¿verdad? A veces no se, la gente también a veces piensa que se trata de, entonces no me tengo que enojar o no me tengo que ofender. No, o sea, enójate y siéntete ofendido y lo que tú quieras, pero si tú te quedas mucho en esta dinámica, pues simplemente no vas a poder perdonar, ¿verdad? Entre más rápido empieces a hacer ese cambio de percepción, pues es cuando vas a poder perdonar, ¿verdad? Y vas a poder Sí. cambiar de vibración. Sí, o sea, es lo que decíamos también en alguna ocasión, se vale, o sea, quieres hacer drama, cae en el drama, cae en el victimismo, pero aquí lo importante es trascenderlo. ¿Por qué? Porque pues Exacto. si soy una dramática, si me encanta hacerme la víctima, pues ese es mi lado oscuro y no debo de huir de él. Entonces, sí, haz tu drama y todo, pero trasciende, o sea, ya, Exacto. ahora brinca, sí, ¿no? Sí, no, el problema es que luego hacemos un drama del drama. No, eso ya está Entonces, peor, ya me la pusiste más difícil. no, porque hay gente que primero hace Sí, drama y luego está haciendo drama porque sí, hizo drama, entonces sí, menos puedes llegar a perdonar. O sea, tienes que hacer sí, ay el, no. el cambio, ¿no? Lo Sí, antes posible. El paso número 2, pues sería devolver la causa del perdón, devolverla. O sea, en vez de proyectarla hacia afuera, pues devolverla hacia uno, y es donde uno se empieza a autoindagar y ver qué es lo que tiene que ver con uno mismo, ¿no? Eh, es una parte importante, ¿no? De hacer esta autoindagación, porque es la forma en que tú puedes dejar ir la situación. De otra manera, pues siempre va a estar como apegado a esa situación que has sentido que te ha dañado, ¿no? sí, Y pues vives en el recuerdo siempre de esas situaciones, ¿no? De otra forma, cuando tú te rindes a la experiencia, que es lo que estábamos diciendo, rendirse es pues, simplemente abrirse a vivirla, el no querer controlar la manera en que estoy reaccionando, sino observar cómo es que yo estoy reaccionando, que es muy diferente, ¿no? A veces queremos controlar, queremos reprimir cómo yo estoy reaccionando, queremos cambiar la manera en que estoy reaccionando cuando yo ya he reaccionado así. Mejor ábrete a la experiencia de observar qué pasa cuando reaccionas así, qué es lo que piensas, cómo es que reaccionas, qué actitudes tienes, sí. porque eso te va a llevar a conocerte a ti mismo. Fíjate, Entonces, Aaron, ajá, que se me vino a la mente las expresiones del Padre Nuestro. Perdona nuestras ajá, ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden porque parte de nosotros, o sea, empieza desde aquí. Entonces, me perdono, perdóname. O sea, es una vibración recíproca, ¿no? O sea, no así puedo es, perdonar exactamente. si no soy consciente de que debo perdonarme yo también. Así es, Qué exactamente. maravilla, qué maravilla descubrir los hilos negros. Así es. No, no, hay mucho que descubrir todavía. Ya sé, sí. Y el paso número 3, ya para terminar, pues es cuando, básicamente es cuando aquí hablamos ya del despertar, porque es cuando pues, estás haciendo totalmente el cambio de percepción y es cuando realmente pues te has dado cuenta de que no hay nada que perdonar, ¿no? Aquí es cuando también te das cuenta que no tienes que hacer nada para perdonar. Si no tienes nada que perdonar, no tienes nada que hacer para perdonar. ¿Sí? Entonces el problema es que mientras estás en la dinámica del ego, pues tú estás buscando algo que hacer para poder perdonar, porque pues, tú sabes que es imperdonable lo que estás viviendo, porque así lo estás juzgando, ¿no? Cuando tú haces el cambio de percepción y te das cuenta de que no tienes nada que perdonar, pues te das cuenta que no tienes que hacer nada. Sí, Y ese es cuando ya eh, haces el cambio total de percepción y ves las cosas de una manera muy distinta. sí, sí.
Bueno, y aquí también viene a mi mente la herramienta que se conoce como el Ho'oponopono, que Ajá, utilizan las frases de perdón, lo siento, gracias, te amo, como las frases para cambiar las vibraciones y aumentarlas, ¿no? Y entonces que venga el perdón y que venga el cambio de conciencia y que venga ese despertar, así y es. pues todo lo que viene con un desarrollo de conciencia, con esa apertura, ¿no? Que es increíble. Sí, qué maravilla poder concientizar de todos estos temas como algo tan simple, este, no, nos da tantas respuestas, porque yo estoy segura que quienes nos están escuchando están procesando las dificultades que han tenido durante sus vidas o están recordando a algo, a alguien que creyeron no perdonar o que sienten que necesitan perdonar, pero al mismo tiempo buscar por qué, o sea, desde dónde viene el perdón para poderlo proyectar, ¿no? Así es. Que interpreto ahorita con todo esto que tú estás comentando, interpreto el perdón así como una restauración de energía. O sea, Sí, me siento ofendido, entonces la energía se corta, ¿no? O sea, lo exacto. estoy procesando así en mi mente. Y entonces el perdón es una restauración de esa energía, otra vez una unidad, otra vez a vibrar en amor, ¿no? Así es. Es así. Aunque hay que tener en cuenta también que nuestra biología tiene mucho que ver siempre en todo. Y aquí la confusión es así como dices, pero a veces cuando perdonas vas a pasar por un proceso biológico en donde te vas a sentir agotado, te puedes sentir, te puede dar sueño, te puede dar de cabeza. O sea, es Sí, realmente un cambio de percepción a veces tan grande que lo vas a resentir hasta físicamente. Pero sí, después sí, de eso es como una restauración celular también. porque Y después de incluso, eso, ajá, no sé dónde leí, pero sí lo leí por ahí, que incluso al cáncer le llaman ya la enfermedad del perdón. O bueno, sea, porque que no perdonaste algo, entonces te enfermaste, y precisamente de un cáncer, ¿no? Pero es un perdón que nace desde uno y hay que hacerlo consciente. si no es que la persona que vive en una situación de cáncer tiene que hacer un cambio de percepción, digamos que muy grande, por así decirlo. Hay que poner una palabra muy grande porque es una persona que está muy, vive ya muy en su sistema de pensamiento, tiene muy fijo su sistema de pensamiento. Entonces es muy difícil que pueda empezar a ver las cosas de otra manera y generalmente una persona con cáncer es una persona que se desvaloriza mucho y que vive la vida por los demás, o sea que siempre está al pendiente de los demás, pero se olvida de sí mismo. Entonces, pues es difícil que haga este cambio porque eso significa para ella pues dejar de hacer aquello que cree que le da sentido a su vida, ¿no? Sí, Entonces, es un cambio tan grande, así que es fuerte y tiene que ver con perdonarse a uno mismo porque es uno el que ha decidido de alguna manera vivir la vida así. sí, exacto. O sea, Pero bueno, perdonarme, el vaciarme por los demás, ¿no? El quedarme así vacía es, para darle a los demás. O sea, esa es la palabra. sí, hacer consciente de que no es así el proceso, de que esa no es la bondad genuina, ¿no? Esa no es la misericordia genuina o divina, sino que siempre debemos de ser nosotros prioridad para poder ser los vehículos de ese amor, ¿no? De ese amor Así divino. es, Ay, qué maravilla, exactamente. cuánta luz, cuánta luz. Sí, no, es que la verdad, estos temas hay mucho que desmenuzar, ¿no? Pero bueno, en resumen, volvemos a lo mismo.
el amor o el miedo, como dice el curso de milagros, solo hay dos, es amor o es Solo hay miedo. dos. Y entonces, si estamos en amor, pues no hay ofensa ante nuestros ojos o ante nuestro sistema de pensamiento, o sea, no hay, no nos sentimos ofendidos. Y si estamos en el miedo, pues quizás siempre vamos a vivir ofendidos. O Pues sí, sea, en realidad sí. O sí, siempre vamos a vivir en la defensiva, porque sí, a vamos a la estar defensiva. previendo precisamente que alguien nos haga algo, ¿no? Sí, sí, es verdad. O sea, pues volvemos a lo mismo, el ego es muy sutil, tiene muchas caras, muchas trampas, es muy, es coqueto, y pues es como la humedad, ya Es ves, como la humedad, es como la humedad, o sea, así aparece es. sin que te des cuenta, Es que el sin que sistema del no sepas pensamiento por qué. del ego es perfecto porque lo hemos creado nosotros. Y entonces esa imagen y semejanza nuestra. Sí. Sí, yo recuerdo, bueno, yo tengo muy inculcado eso a raíz de, gracias a mi maestra, que en paz descanse, que siempre me decía, creo que todos los días me decía, cuando no sepas qué hacer, siempre pregúntate qué haría el amor en esta situación. O sea, ¿qué haría el amor? Entonces, cuando, por ejemplo, en las situaciones de trabajo, que nos polarizamos al estrés, que nos polarizamos a los conflictos, entonces nos caería bien preguntarnos qué haría el amor en esta situación, ¿no? Así es. Para estar alertas, o sea, para ponerle freno al ego, siento. Sí. Exactamente. Sí, ahorita me acordé de una frase muy similar, no, es que no lo recuerdo bien. Dice el curso de milagros que cuando no sepas qué hacer, no hagas nada. Y cuando sepas qué hacer, corre. Sí, O sea, ponte en acción, pues. O sea, lo que quiere decir sí, es que ponte en pongas acción, acción, ponte en porque acción. después pasa que según tú ya sabes lo que tienes que hacer, pero no lo haces. Ujú. ¿No? O Sí, sea, tú ya descubriste a lo mejor que te quieres separar de tu pareja, pero no te separas. O ya descubriste que quieres irte a vivir fuera de casa de tus padres, pero no lo haces. Y así estás. sí, O quieres cambiar de trabajo y no cambias. sí, Entonces, cuando no sepas qué hacer, no hagas nada. Y cuando sepas qué hacer, corre. corre, corre, sí, sí, porque a Muy final de bien. cuentas, pues sí, esa vocecita interna que tenemos siempre nos indica lo correcto, pero o sea, no la queremos escuchar, se nos hace más cómodo perdonar y aguantar, y seguir en la misma situación, ¿no? ¿Qué Así es. cosas? Exactamente. Qué cosas. Muy bien, pues vamos a ver preguntas, comentarios. Yo estaba leyendo algunos comentarios de nuestros amigos. Eh, Sí, por aquí tenemos. Aarón Montes, que muchas gracias por estar aquí, como siempre. mm, Que Aquí nos te voy está, poniendo si quieres en la pantalla. sí, a ver si tú los ves ahí más, Bueno, aquí Gracie, dice. un saludo, amiga, qué bueno que estás aquí. Un abrazote. Mira, Este, qué importante comentario nos pone por aquí Mariana. Dice que perdonar puede sonar a debilidad. Y esa es sí, otra de las trampas del ego, ¿eh? sí, ese El es ego otro. te dice que si perdonas, eres débil, ¿no? Y cuando Sí, es todo lo contrario, ¿sí? sí, O sea, cuando tú estás en el amor, es cuando puedes perdonar y eso habla precisamente de que no eres exactamente, no eres débil, eres todo lo contrario. sí, Así es. sí, sí, sí. Sí, y por aquí, como decías, tenemos también a Aarón, que siempre lo tenemos por aquí, que gusto que se conecte. Ha llegado, dice que llegó un poco tarde, pero aquí está, qué bueno que llegó. Sí, que dijo tarde, pero sin Ah, sueño. sí, Por ahí mira, por aquí menciona, sí, sí, por aquí menciona hacerse las tres preguntas de Platón, habla de los tres hitos de Platón, si es verdadero, si es bueno, y el otro no me acuerdo del otro. Es en relación, yo creo, a la experiencia que platicabas, o sea, te haces todo aquello que te cuenten, te preguntas, si es verdadero, si es bueno,
y si es de algún beneficio, me parece. Algo así. Son los 3 filtros de Platón, si no me De equivoco. Platón. O según yo, a lo mejor me estoy equivocando y se refiere a otra cosa. ¿Qué más tenemos por aquí? No, más bien son los de Sócrates. Pero bueno, Platón o Sócrates, ahorita no recuerdo, la verdad. Pero son las 3 preguntas que se tiene que hacer uno a veces de lo que escucha de los demás. Sí. Por aquí tenemos otro comentario. Dice, para poder perdonar hay que aprender a perdonarse a uno mismo. Hay que aprender a perdonarse y es lo único al final, perdonarse a uno mismo. Sí, Carmen. Siempre vamos a hablar siempre vamos a Saludos, hablar de que el gracias por auténtico estar perdón aquí. es esto. Sí. Saludos a Carmen, sí, así es. Sí, es que en realidad no podemos dar lo que no nos damos, ¿no? Entonces no podemos darle perdón a otros si no nos hemos perdonado nosotros por crear esa situación. Exacto. Sí, pues es esta cuestión de ama al prójimo como a ti mismo, Como ¿no? O a ti sea, no mismo. lo puedes, perdonas a los demás como te perdonas a ti Sí, mismo, o sea, es ajá, exactamente lo mismo. sí, Siempre estamos en ese juego, esa dinámica. Pues así es. sí, Esos sí. son más o menos algunos de los comentarios que veo yo por aquí. Ay, sí, pues muchas gracias. Oigan, ¿tienen alguna pregunta o algo? La verdad es que, pues muchas gracias porque están aquí, porque también hacen muy nutritiva la charla. Un tema muy bueno sugerido por Mariana, ¿verdad? Mariana Ovejero, así es, desde Argentina. Sí, Mariana Ovejero. Y pues bueno, abrimos la pregunta, ¿qué tema les gustaría escuchar la próxima semana? Así es. Ojalá que por ahí nos indiquen si quieren. Quieran. ah, Que bueno, yo sí tengo un tema que proponer, que también es muy, controvertido y es así como que algo con que lidiamos todos los días y todo el tiempo, que se llama juicio. así es. El juicio. Siempre estamos haciendo juicios, hasta los que decimos que no, porque no hacemos juicios, siempre estamos haciendo juicios. Así es. Sí, entonces, Así es. Siempre estamos haciendo quiz y es a lo mejor casi imposible que los dejemos de hacer. El detalle es ser consciente de ellos. sí, exactamente. Sí, pues es que estar siempre alerta y no dejarnos llevar por ese estado de inconsciencia, ¿no? Sí es. Mira, aquí creo que no sé si lo propone. Aarón dice La la liberación. liberación. Ivonne Reyes, No, saludos Ivonne, qué bueno que estás aquí. Este, el juicio y la sí, liberación, dice dice, Aaron. Juicio y liberación. bueno, vamos a. Bueno, vamos Bueno, a pues, empezar prácticamente hacerte consciente de tus juicios te va a llevar precisamente a la a eso, ¿no? Ser liberación. libre. Sí, Entonces, exactamente. bueno, vamos a tratar de enfocarlo así. Sí, ya te Vamos a dejo hacer lo posible. tarea. Ya me dejaron tarea, sí. Sí, ya te Muy dejamos bien. la Está tarea. bien, Muy bien. es No, pues bueno, es bueno. bueno, chicos, pues entonces, muchísimas gracias. Acuérdense de mandarnos sus mensajitos para los regalos de nuestros patrocinadores de doTERRA y de XM, sus consultas de bienestar. Recuerden que si tienen algún problema de salud, pues hay una emoción que tratar y doTERRA nos puede apoyar en cualquier situación. También, Aarón con la gestión de emociones en consultas eh, privadas, ¿no? Así es. Sí, Puedes, sí, sí. Se puedes pongan en apoyar con contacto, esta cuestión de emociones. Oigan, denle like podemos, a las páginas, por favor, la de Viviendo un curso de milagros de Aarón Pérez y gestionamos. gestión emocional.
también de Aarón Pérez. Ay, y no sean malos, por favor, también denle like a nuestro patrocinador consentido, Proyecto Interiores Tampico, que siempre están con nosotros, creyendo en nosotros y apoyándonos todo el tiempo. Échense un clavado a su página, Proyecto Interiores Tampico, tienda de persianas. Estoy segura que van a encontrar algo que les va a interesar. Y sobre todo los precios, la atención es una maravilla. Así es de que, bueno, amigos, pues ya tenemos la tarea para la próxima semana, el tema. Tenemos tarea, así es. El juicio y la liberación. Y pues muchas gracias, como siempre, infinitas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias, y tenemos rápidamente mis cursos. Ay, los cursos, emocional. Es cierto, oigan, de veras, a ver, comienzan la información. 3 cursos que voy a comenzar este fin de semana. Mañana sábado, el de qué puedo aprender de esta crisis, que ya lo hicimos y lo vamos a repetir. El curso nuevo, que es herramientas para la gestión emocional, que ese comienza el domingo a las 12 del mediodía. Y los cursos de milagros online, que van a empezar el día domingo a las 10 de la mañana, para que alguien quiere conocer el curso de milagros, si no saben realmente qué es, nunca lo han estudiado, bueno, pues ahí lo pueden conocer. Y aquellos que ya lo conocen y quieren pues profundizar más o quieren comprender mejor algunas cosas, pues ahí vamos a estar los domingos a las 10 de la mañana. Tanto para las sesiones del curso de milagros como para los cursos de gestión emocional, se pueden conectar o pueden inscribirse simplemente para aquellas clases o aquella sesión que les interese, o para el curso completo. Es cuestión de que se pongan en contacto conmigo y bueno, ahí yo les doy toda la información que necesiten. Muy bien. Pues ya saben, amigos, tenemos un fin de semana muy activo, de mucho crecimiento. Y pues los esperamos en los cursos, no se van a arrepentir. Y pues este es un camino para nutrirnos cada momento y para detectar el ego y ponerle freno. Bueno, exactamente. Ok, pues bueno. Entonces, si no hay más, muchas gracias otra vez por estar aquí con nosotros y nos vemos la próxima semana. Y pues ya saben, seamos sanos, santos y felices. Muchas gracias. Hasta luego.